Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta entrega de material relacionado con mecánica estadística. En este día quiero platicar con ustedes algunos de los aspectos importantes y trascendentales acerca de el ensamble canónico, uno de los ensambles pues más importantes que se trabajan dentro de la mecánica estadística. De hecho, podría decir que regularmente es el ensamble más trabajado, lo que es el ensamble canónico, debido a la característica fundamental, a diferencia del ensamble microcanónico. El ensamble microcanónico trabaja para sistemas cerrados y el ensamble canónico trabaja para sistemas abiertos, y sistemas abiertos en el sentido de abertura, en que permite la interacción de energía del sistema en cuestión, del sistema que tenemos que revisar, con alrededores. Existe también el ensamble gran canónico, y este ensamble es un ensamble abierto que, además de permitir la interacción con los alrededores del sistema, también permite una interacción de cambios de especie o cambios de material, es decir, hay una interacción que se le conoce como una interacción de tipo química al sistema, ¿no? Entonces, en este caso, la característica del ensamble canónico es que solamente va a permitir un intercambio de calor, de un flujo de calor con los alrededores, a diferencia del ensamble microcanónico, que es un sistema completamente cerrado. El sistema microcanónico no permite interacción ni de ningún tipo con los alrededores, ni interacción mecánica, ni interacción térmica, ni interacción química. Es decir, estas tres interacciones no son permitidas. Por eso decimos que en el ensamble microcanónico el sistema es cerrado. Ahora, ¿por qué es importante el ensamble canónico? Porque el ensamble canónico, al ser un ensamble que es abierto, de alguna manera podríamos trabajar con un ensamble canónico, es decir, con un ensamble abierto, con interacción con ciertos alrededores, y una vez que tengamos esta interacción de este sistema con estos alrededores, también podríamos de alguna manera después restringirlo y hacerlo de alguna manera cerrado, ¿verdad? Entonces, bien, estas son las características que tenemos en los ensambles, y el que vamos a revisar ahorita el día de hoy es el ensamble canónico, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí un poco de lo que hemos preparado, ¿no? El conjunto microcanónico es especialmente adecuado para sistemas cerrados con variables naturales E, B y N. Dado que cualquier sistema puede convertirse en un sistema cerrado, total al incluir sus alrededores, es decir, las fronteras, los bordes, ¿sí? El conjunto microcanónico en principio es el adecuado para describir cualquier situación física que se presente, ya que puede, por ejemplo, describir un sistema a temperatura T en un baño de calor o en un depósito térmico que fija la temperatura del sistema, lo cual se incluye en el sistema cerrado total, ¿no? Por eso, pues, tenemos el valor de la energía constante, el volumen constante y el número de partículas constantes, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, en la mayoría de los casos, las propiedades de un baño de calor de este tipo no son de interés, por lo que esto sería en cierta forma pues inútil, ¿no? Es decir, no quiero que lo vean así, pero en cierta manera
pues casi es, ¿no? Todo lo que hemos aprendido ahorita del ensamble microcanónico, pues de alguna manera resulta un tanto, pues no tan relevante. No quiero decir la palabra inútil, pero resulta no ser tan relevante porque resulta que el ensamble canónico pues toma una relevancia particular, ¿no? Bien. Además, el conjunto microcanónico, como ya lo observamos, además de lo que hemos explicado, contiene ciertas dificultades matemáticas, lo hemos también presentado, ¿verdad? Estas dificultades matemáticas tienen que ver precisamente con la resolución de esas integrales que tenemos que realizar, que estamos integrando sobre esa hipersuperficie y que dependiendo de las características, como lo vimos en los ejemplos anteriores, estas características nos van a dar ciertas figuras geométricas complicadas, ¿no? Lo que son esferas, sillares, simples, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo que queremos nosotros es reflexionar sobre qué pasará con la distribución de probabilidad, es decir, la densidad del espacio-fase de un sistema el cual se encuentra a una temperatura dada. Sí, es decir, un sistema S, que vamos a definir como el sistema S, dentro de un baño de calor, y el baño de calor va a ser R. Es decir, lo que estamos diciendo es que tenemos nuestro sistema, de alguna manera lo tenemos por ahí fijo nuestro sistema, y alrededor de él, junto a él, hagan de cuenta que este es mi sistema, y junto a él tengo un sistema mucho más grande que mantiene ciertas características, y a este sistema que es más grande le estoy llamando que es un baño de calor. ¿Sí? Este baño de calor lo vamos a determinar como el sistema R. El sistema que estamos observando y lo que es nuestro objeto de estudio es el sistema S, y el sistema más grande, el sistema mayúsculo, es el sistema R. Muy bien, para hacer esto entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora sobre lo que conocemos de los sistemas cerrados, ¿verdad? Bien, la energía total de todo el sistema completo, el sistema se compone de dos partes: el sistema, mi objeto de estudio, y el baño de calor. Son los dos elementos que conforman todo el sistema. Por lo tanto, podemos definir y podemos decir que la energía que debe ser una constante, la puedo escribir como la energía del reservorio o del baño de calor más la energía del sistema. Son dos partes, entonces es la energía que cuenta con una parte y la energía que cuenta con la segunda parte, ¿verdad? Y esa es la energía completa de mi sistema. Muy bien, entonces por definición el baño de calor tiene que ser muy grande, tiene que ser un sistema no de las mismas características que el sistema que voy a estudiar, sino que tiene que ser un sistema mucho más grande, porque ese sistema va de alguna manera a proporcionar de forma constante, ¿sí?, el cierto flujo de calor permanente durante el tiempo que yo esté observando mi sistema, ¿no? Es pues algo así como para que lo podamos entender, ¿no? Yo tengo que medir la temperatura de mi cuerpo, y esa temperatura que voy a medir, esa temperatura corporal, yo la voy a medir con un termómetro cuyo sistema, es decir, el número de partículas que hay estoy pensando en en un termómetro de mercurio, el número de partículas que hay en esa pequeña gota de mercurio que hay dentro del termómetro es mucho menor en comparación con el número de partículas que tiene mi cuerpo. De tal manera que cuando yo me pongo el termómetro en contacto con mi cuerpo, pues lo que va a ocurrir es que el calor, la temperatura de mi cuerpo, yo le voy a suministrar calor a ese instrumento de medición, y ese flujo de calor va a ser de manera constante por la cantidad de materia que hay en mi cuerpo en comparación con la cantidad de materia que hay en el instrumento de medición. De tal forma que evidentemente va a llegar un momento en que
encontremos el equilibrio térmico a ambos sistemas. Y cuando yo puedo leer la temperatura en el termómetro, en realidad lo que estoy leyendo es la temperatura de mi cuerpo, porque logré alcanzar ese equilibrio térmico, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, si el sistema, en este caso el termómetro, fuera un termómetro muy grande y que tuviera aproximadamente igual número de partículas en el mercurio de ese termómetro que el mío, el calor que suministre mi cuerpo a ese termómetro inmenso, a ese termómetro grande, pues no va a ser suficiente para que podamos, ¿qué?, de alguna manera alcanzar ese equilibrio térmico. Y es a lo mejor hasta probable que lejos de que yo le pueda suministrar calor a ese termómetro, sea ese termómetro el que me suministre a mi calor y aumente o cambie mi temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera, digo, tan gruesa y tan grosera, tal vez si ustedes quieren, es que podamos entender que evidentemente el baño térmico tiene que ser un sistema extremadamente mucho más grande que el sistema que estamos observando, el sistema que es nuestro objeto de estudio, para que no afecte el objeto de estudio al baño, sino que sea al revés. El baño le suministre esas características ¿a quién? Al sistema, ¿no? Muy bien, entonces, bajo estas condiciones, pues entonces, lo único que estamos pidiendo, pues es precisamente en la ecuación número 1, el caso de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, tenemos que yo puedo dividir entre la energía constante, entre E. Si yo divido entre E, pues evidentemente me va a quedar aquí un 1, que sería el 1 que está aquí. ES entre E es el que estoy despejando, que es el término que aparece aquí, y evidentemente ER entre E es el término que aparece aquí, pero como estoy despejando el cociente de ES entre E, este término dividido entre S está pasando con signo negativo de este lado. Esto quiere decir que la razón de la energía del sistema entre la energía total, que debe ser una constante, tiene que ser menor que 1, ¿sí? Y ese menor que 1, pues este 1 obedece precisamente al cociente que estamos haciendo entre esta energía, y entonces este término que le estamos quitando tiene que ser precisamente la razón entre la energía que queda en el baño una vez que el baño le ha suministrado energía al sistema entre la energía total, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos de alguna manera, ¿no? Entonces, como ahora ya no es la energía ES la que se fija, sino la temperatura en el ensamble canónico, las variables naturales del ensamble canónico no van a ser E, N y B. Las variables naturales en el ensamble canónico son N, B y T. Es la temperatura la que debe permanecer como una constante. N es el número de partículas del sistema. Quiere decir que nuestro ensamble, que es el canónico, lo vamos a mantener cerrado al intercambio de partículas, ¿sí? Pero va a permanecer abierto a un flujo de calor con el baño térmico. Al mantenerse ese flujo de calor con el baño térmico, la energía del sistema ya no puede permanecer constante. Por lo tanto, la variable que debe permanecer constante es justamente ¿quién? La temperatura. Lo que hacemos justamente al suministrarle ese flujo de calor con el baño térmico es mantener la temperatura en una forma constante. Y por eso las variables naturales del ensamble van a cambiar de ENB a NBT. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la temperatura. El sistema S podrá asumir todos los microestados posibles, ¿sí? Y con diferentes energías. Con diferentes energías
que son energías constantes. Esto es de alguna manera cierto, ¿no? Ahora, con cierta distribución de probabilidad, esto es natural, ¿no? Es decir, fíjense cómo va alineado, ¿no? El sistema completo, el sistema S, ¿sí? ¿Quién es el sistema S? Es el sistema que yo tengo como mi objeto de estudio, ¿sí? Va a poder asumir todos los posibles microestados, todos los que pueda, con diferentes energías. En este caso, energías, aquí me faltó, evidentemente, estas serían las energías S-Is. Porque acuérdense, fíjense, voy nuevamente acá. Esta energía es la energía del sistema y esta energía es la energía R. Entonces, esta sería la energía, con la energía S, perdón, más que la energía I. Es la energía S, ¿sí? Con cierta distribución de probabilidad, es decir, existe una función de probabilidad que me distribuya, pues, los valores de las energías, ¿verdad? Sin embargo, esperamos que los microestados con energías EIs, pueden ser cualquiera, por eso aquí el índice sí sería EI, es decir, con energías muy grandes, ¿sí? El microestado que tenga energía muy grande, son microestados que deben aparecer pues muy escasamente. Es decir, esas energías deben de ser aproximadamente iguales todas si estoy manteniendo constante de alguna manera mi temperatura. Va a haber fluctuaciones en energías y pueden ocurrir energías muy grandes, pero esas energías muy grandes simplemente estamos pidiendo que aparezcan en el conjunto de microestados escasamente, es decir, que casi no aparezcan, ¿verdad? Entonces, pedimos la probabilidad PI, ¿sí? Es la probabilidad que nosotros tenemos que asignar. Acuérdense que si yo puedo medir esa probabilidad, entonces, pues evidentemente ya estoy caminando hacia el conteo del número de microestados, que es lo que yo necesito conocer, que yo necesito saber. Muy bien, entonces pedimos la probabilidad PI de encontrar al sistema S en un cierto microestado I con la energía EI, ¿sí? Entonces, esta va a ser la probabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que debe existir una probabilidad de encontrar al sistema S en un cierto microestado I y que ese microestado I contenga una cierta energía EI, ¿sale? Si ese es un sistema cerrado, PI será proporcional, es decir, si ese es un sistema cerrado, me estoy refiriendo que si es un sistema cerrado, será un sistema en donde yo lo puedo trabajar desde el punto de vista del ensamble microcanónico. Tenemos que pensar en ello, ¿verdad? Entonces, si por una primera instancia yo pienso que tengo un sistema cerrado, entonces esa probabilidad necesariamente tiene que ser proporcional al número de microestados y entonces yo puedo escribir omega de S, que es el número de microestados del sistema S, es una función o como una función solamente de los valores de energía de EI, ¿sí? Eso es lo que yo estoy pidiendo que sea, ¿no? Entonces, análogamente, PI es proporcional al número de microestados en el sistema cerrado total, para el cual S se encuentra, ¿sí? En el microestado I con la energía EI, ¿sí? Ahora, aquí pongan atención en esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy analizando mi sistema, el sistema S. Yo sé que el número de microestados que tienen cierta energía EI de este sistema S lo puedo considerar o lo puedo asignar a la probabilidad PI de encontrar el número de microestados del sistema cerrado, ¿sale? Dice, ahora, obviamente este número tiene que ser igual al número de microestados que existen en el baño, ¿sí? De calor para la energía E menos EI, ya que S solo asume un microestado I, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, bajo esta condición importante, yo lo que estoy diciendo es que
yo tengo aquí que esto debería de ser el número de microestados, ¿sí? Con energía EI, ¿sale? Que es la probabilidad de encontrar en el sistema S, ¿sí? Al microestado con energía EI está dado por esto, esta es la probabilidad. Sin embargo, es exactamente la misma probabilidad que yo tengo de encontrar al sistema del reservorio o del baño térmico que está pegado a mi sistema y de encontrarlo con energía, evidentemente, energía E menos EI. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿qué fue lo que dijimos acá? Que mi energía tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo estaría diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que el sistema tiene energía EI, lo que estaría diciendo, y es que estaría yo diciendo, fíjense, para que les pueda quedar claro aquí, yo tengo que el sistema, sí, lo voy a poner así, el sistema tiene asignado, que tiene energía EI. Esa es la que tiene el sistema. Por lo tanto, el baño térmico, que sería el reservorio, tiene asignada una energía que está determinada como ER. ¿Sí? Y lo que nosotros decimos es que precisamente la energía tiene que ser exactamente igual a la energía del sistema, que en este caso es la energía ES, más la energía del baño térmico, que sería R, que es la ecuación número 1, ¿no? Que es la que tenemos acá, ¿no? Solamente le estamos escribiendo. Ahora, si la energía del sistema, ¿no? Si la energía E es igual, ¿no? De alguna manera, E la escribimos como la energía I, que es la que yo estoy buscando, ¿sí? O la que yo estoy diciendo, tengo yo ya la probabilidad de que el sistema se encuentre con esa energía, pues entonces, para que evidentemente esto sea igual a E, no me queda otra que la energía del baño tenga que ser E menos EI, ¿sale? Esto es lo que estaríamos diciendo de alguna manera, ¿sí? Y entonces, como esta energía que yo tengo aquí, ¿sí? Déjenme copiarle bien aquí para que no se pierda un poco la idea, ¿sí? Así está, ¿no? Entonces, de tal manera que, pues, evidentemente no me queda otra que esto es igual a E, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si yo ya tengo la probabilidad de encontrar el sistema con esta energía EI, es esta justamente PI, bueno, de alguna manera yo también podría observar el baño térmico, y si yo observo el baño térmico, entonces yo tendría un número de microestados dentro de ese baño térmico, y entonces yo sé que ese baño térmico lo voy a encontrar con energía E menos EI, porque de alguna manera ese baño térmico ya le cedió cierta energía a ¿quién? A mi sistema, ¿no? Y debiera ser la misma probabilidad. Entonces, por eso es que estamos diciendo que estas probabilidades son exactamente las mismas, ¿no? Ahora bien, si el baño de calor es muy grande, que esta es una de las suposiciones que estamos haciendo, podemos suponer, de acuerdo con la ecuación 2 de la sección anterior, que la energía EI es mucho menor que la energía E. Es decir, yo estoy suponiendo un sistema muy grande, mi objeto de estudio es un sistema más pequeñito y desde luego la energía que yo tengo en el sistema tiene que ser mucho menor que la energía E. Y entonces es posible pues expandir este término que yo tengo aquí con respecto a ¿quién? Con respecto a la energía EI. Muy bien, entonces para poder hacer la expansión, entonces es necesario identificar las derivadas que ocurren dentro de este procedimiento, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es precisamente expandir lo que es K por el logaritmo natural de R, ¿no?
Es decir, vamos a encontrar la entropía de ¿quién? La entropía del baño térmico, ¿no? O del baño de calor. Esto sabemos de alguna manera que es SDR, ¿sí? Es la definición que nosotros tenemos en el ensamble microcanónico, ¿sí? De la conexión con la termodinámica, ¿no? Tengo el número de microestados, ¿sí? Y le calculo su logaritmo natural y obviamente lo multiplico por la constante de Boltzmann y entonces esto me quedará como la entropía del baño o la entropía del objeto del reservorio, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que estoy haciendo es desarrollar, ¿sí? Por la medio de la serie de Taylor, voy a desarrollar precisamente esta expresión de la entropía del baño viendo esta expresión. Entonces, el primer término me debe de quedar la primera expresión evaluada en EI igual a 0 y calculada digo porque lo estoy expandiendo alrededor de EI, ¿no? Entonces, el siguiente término, pues entonces me queda menos la parcial de, evidentemente, este término que aparece aquí, todo este término que aparece aquí, que sería K por el logaritmo natural de R de E, la parcial con respecto a E, por EI. El siguiente término tendría que ser la segunda derivada con respecto a E al cuadrado de K logaritmo natural de omega R de E, ¿sí? Por EI al cuadrado, y así sucesivamente me voy desarrollando todos los términos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, para un baño de calor muy grande, los dos primeros términos en la ecuación 4 son suficientes. Eso quiere decir que esta serie que nosotros estamos encontrando aquí debe ser una serie convergente. Y entonces los siguientes términos, cada vez que vayamos nosotros agregando, estamos agregando pues un término sumamente pequeñito, es extremadamente pequeño porque es una serie convergente. Por lo tanto, para una muy buena aproximación nos vamos a quedar exclusivamente con los dos primeros términos, ¿no? Entonces, por eso dice aquí son suficientes los dos primeros términos, ¿no? Entonces tenemos que E es aproximadamente igual a ER y esto es mayor que EI, ¿sí? Entonces, esto ya es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro sistema, pues, es muy pequeñito o el baño térmico ya es un baño térmico mucho más grande, ¿no? Entonces, tenemos el primer término que tenemos esta derivada, que es la que estamos poniendo acá, y entonces acuérdense que este término que yo tengo aquí, pues no es otra cosa que es R de E, y entonces lo que estamos diciendo aquí es que la parcial de S de R respecto de E tiene que ser igual a 1 entre T, que sería precisamente uno de los potenciales termodinámicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros insertamos este resultado, ¿no? Este resultado aquí en 4, entonces me quedaría de alguna manera que K logaritmo de omega de R de E menos EI, que es este término que aparece aquí, es aproximadamente igual a K logaritmo de omega de R por E menos, ¿sí? Entonces, todo este término que yo tengo aquí lo voy a sustituir por 1 entre T y me queda la EI, que sería la EI aquí, EI entre T, ¿no? Muy bien. Ahora se obtiene la exponencial en la ecuación 6, ¿no? Entonces, si nosotros queremos obtener la exponencial de este término y queremos obtener la exponencial de este término, pues sería la exponencial de todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces la exponencial me va a cancelar el logaritmo de este lado y entonces de este lado de la igualdad me queda simplemente el número de de microestados con energías E menos EI. Ahí está, es omega de R por E menos EI y esto es aproximadamente igual. De este lado me queda K por el logaritmo natural, entonces me debe quedar la exponencial de K por el logaritmo natural de omega de R por E menos E de T. Ahora,
Este término, ¿cómo lo vamos a escribir acá? Fíjense. Déjenme ver si no, aquí me falta algo. Ok, sí, aquí hice un paso anterior. Aquí tengo yo un K y aquí yo tengo un K. Entonces, antes de sacar la exponencial, esta K la tengo que dividir y por eso me queda la K de este lado. Y entonces, ahora sí, esta me queda bien, la omega de R por E menos EI. De este lado me queda la exponencial de omega R de E, que me quedaría justamente este término. Y de este lado me queda pues la exponencial de menos EI sobre K por T, donde T es esta T que aparece aquí. Muy bien. Ahora sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el número de microestados del baño de calor, por lo tanto, decrece. Aquí este término me está diciendo que tiene un decrecimiento exponencial con la energía del sistema. Si aumenta la energía del sistema, ¿qué va a pasar con la energía del baño térmico? La energía del baño térmico tiene que disminuir, lo cual quiere decir que el número de microestados del baño térmico tiene que disminuir, ¿sí? Aquí ok, ¿sí? Ya que es constante, ¿verdad? Entonces, omega R de E es una constante y la probabilidad TI se debe escribir de la siguiente manera, ¿no? La probabilidad I debe ser igual a la exponencial de menos EI sobre KT. Esta expresión lo único que me está diciendo que tiene que ser un valor constante y que entonces, de alguna forma, lo que nosotros estaríamos diciendo es que precisamente la probabilidad, ya sea de encontrar al sistema con energía EI, la podemos escribir como proporcional al término la exponencial de menos EJ sobre KT. ¿Sí? Muy bien. Este es el resultado interesante de lo que construimos ahorita, ¿verdad? Dice aquí nuevamente todos los microestados, ¿sí? Con la misma energía EI tienen la misma probabilidad. ¿Qué es lo que estaríamos aplicando? Estamos aplicando precisamente el concepto de igual probabilidad para todos los posibles estados, ¿no? Solo ahora la energía no es grande, fijada, sino para una temperatura dada. El sistema S puede ser alguno de las posibles superficies de energía. Ya no estamos restringidos a una sola superficie de energía, como el caso microcanónico, porque estábamos diciendo que la energía era una constante propia del sistema, sino que ahora tenemos distintas posibles energías, ¿no? Entonces, el sistema S puede encontrarse, ¿sí? En algunas de las posibles superficies de energía o de las superficies energéticas. Sin embargo, la probabilidad ahora va decreciendo con el incremento de la energía EI. Por eso decíamos nosotros, y no sé si les quede del todo claro, que si la energía EI era muy grande, la probabilidad de esos microestados tiene que ir decreciendo. Y fíjense, el resultado me lo está indicando. Si la energía aumenta, la probabilidad de ese microestado disminuye y esos estados con energía muy grande son escasos, casi no se encuentran. Muy bien. Finalmente, PI puede ser normalizada a 1 tal que la suma de todas las probabilidades pues me dé exactamente igual a 1, ¿verdad? Si hacemos precisamente eso, pues entonces encontraríamos que
la probabilidad la podemos escribir precisamente como la ecuación que aparece aquí, la ecuación número 10, que sería la probabilidad, donde ya aquí tendríamos precisamente ¿quién? Precisamente la constante que me permite pasar de esta proporcionalidad a esta igualdad, y esa constante pues es precisamente la condición de normalización de la probabilidad, ¿verdad? Fíjense que si yo sumo precisamente esta PI, al sumar esta PI, que tendría yo que hacer una suma completa aquí, pues al hacer todo el álgebra, pues me quedaría precisamente que la suma de las probabilidades es igual a 1. ¿Sí? Y entonces precisamente se obtiene este término, que sería el término constante, que me permite de alguna manera encontrar mi probabilidad iésima para el microestado I. Aquí la suma se extiende sobre todos los posibles microestados. Es decir, ¿quiénes son esos posibles microestados? Son los puntos que se encuentran en el espacio fase. Ahora bien, podemos cambiar, esta es una notación que se conoce como una notación discreta. Podemos cambiar a una notación continua, en donde debemos dejar de utilizar evidentemente sumas discretas, y para pasar a un continuo necesitamos escribir todo en términos de integrales. Por lo tanto, podríamos cambiar también y ya no hablar de una probabilidad como tal, ¿sí? Porque ya no nos encontramos en el espacio discreto, sino cambiar a una densidad de probabilidad. Acuérdense que para pasar a esta notación continua, la ecuación 10 la podemos escribir cuando tenemos una coordenada en el espacio fase I, un momento generalizado en el espacio de las fases Is, y entonces tendríamos evidentemente que cambiar la suma por el término 1 entre h a la 3n de la integral de 3n qs de la diferencial de 3n p's. Y entonces este término pues se convierte precisamente como beta, donde beta lo hacemos igual a 1 sobre kt, ¿sí? Aquí me faltó la t, 1 sobre kt, y la energía EJ que tenemos aquí, pues la escribimos con términos de ¿quién? En términos del hamiltoniano de Qs is y de Ps is. Y luego la suma que tenemos nosotros acá abajo, en lugar de tener una suma, sustituimos esa suma por esta integral que tenemos aquí, y por eso me queda el 1 sobre h a la 3n de la integral de la diferencial a la 3n de Qs por la diferencial a la 3n de Ps de e a la menos beta, donde beta nuevamente es 1 sobre kt por hq sobre p, ¿no? Entonces aquí de esta manera se ha abreviado el factor que aparece como 1 sobre kt, y lo hemos abreviado como beta, ¿verdad? Muy bien, las ecuaciones 10 y 11 son las conocidas como la densidad canónica en el espacio fase, y se denota con el índice C, que quiere decir canónico. Es decir, el índice C que aparece aquí, estamos diciendo que es la densidad en el espacio fase, y es la densidad canónica en el espacio fase, ¿verdad? Esta densidad es de importancia pues fundamental en el ensamble canónico, y bueno, lo que quisiéramos hacer nosotros es derivarla, esta densidad, pues ya no a partir de la construcción que fuimos haciendo ahorita, ¿verdad? Espero que haya quedado claro cómo fue que lo hicimos. Fue considerando de alguna manera, pues evidentemente, las condiciones que tenemos al tener al sistema completo. El sistema completo lo puedo dividir en dos partes: el sistema más el reservorio. Calculo la probabilidad del sistema de encontrar un microestado con energía EI, calculo la probabilidad del reservorio de encontrarlo con una energía evidentemente residual, que sería la energía E menos EI. Y ya que tengo esa probabilidad, luego hago un poco de álgebra al desarrollar precisamente la expansión del término que me queda ahí, y entonces eso me lleva precisamente a obtener el valor de la probabilidad. Muy bien, vamos a dejar esta parte aquí.
aquí ya hemos presentado precisamente la probabilidad en el ensamble canónico, la probabilidad del espacio de las bases en el ensamble canónico para un caso discreto y para el caso continuo. Y bueno, ya vimos de dónde sale, y lo que vamos a hacer en la siguiente entrega, que se las voy a dejar más adelantito, pues va a ser justamente partir y reconocer cómo se obtiene esta función de probabilidad a partir de todo el desarrollo del ensamble canónico. Pues muy bien, espero que esta parte pues sea un poco más digerible, y nos vemos en la siguiente entrega para que puedan ustedes continuar adelante con este conocimiento. Nos estamos observando. Chao.